Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted, sobre su familia, sobre su descendencia, sobre todos aquellos que usted ama entrañablemente, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una palabra sublime, exquisita, que estoy plenamente convencido de que usted la ha de disfrutar, ya que ha de ser de mucha bienaventuranza para usted. De modo que disfrutemos de la misma en el dulce nombre de Jesús. Padre de misericordias, gracias en el nombre de Jesús por este honor y este privilegio que tú me concedes de compartir tu preciosa palabra con tus hijos. Lo hago en la expectativa de que tú has de ser agradado, pues yo junto con mis hermanos estamos sujetos a ti, sometidos a ti, rendidos a tus pies, abandonados absolutamente a ti. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra para usted en el día de hoy, amado hermano, amada hermana, la he titulado Pensando de sí con cordura. Y la misma la encontramos en 2 Corintios, en el capítulo 10, justo en el versículo 12 al 18. De modo que disfrutemos esta preciosa y sublime, poderosa palabra que el Señor nos ha brindado. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios, esa regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no nos es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amados hermanos, amadas hermanas, en Romanos capítulo 12, en el tercer versículo, en una serie de 3 verbos de la misma raíz, el apóstol Pablo había instado a cada uno de sus lectores a no tener de sí mismo un concepto más alto del que se debe tener, sino que cada uno pensase de sí de tal manera que pensase con cordura. En los versículos que ahora comentamos, da una norma para pensar de sí con cordura. Analicemos esta porción bíblica en varios versículos. Si es tan amable, amado hermano, amada hermana, vea conmigo, por favor, lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 10, en el versículo 12 al 13. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Preciosa y poderosa, sublime palabra. Amados hermanos, amadas hermanas, la sección va unida a los versículos anteriores con la conjunción causal, porque esto demuestra que sigue en la línea de defenderse
de las acusaciones que sus enemigos le hacían en cuanto a ser fuerte en ausencia y débil, casi cobarde en presencia. El apóstol Pablo, añade ahora que él no se recomienda a sí mismo de la misma manera que ellos lo hacen. Ellos se miden a sí mismos con su propia medida y se comparan a sí mismos con esa medida falsa que ellos mismos han inventado en su presunción orgullosa. En cambio, la medida con que él se mide no es desmedida, sino que se ajusta a la regla o pauta que no se asignó, dice el Dios de la medida. ¿De qué medida habla aquí el apóstol? Veamos el contexto. Por todo el tenor de la epístola, se echa de ver que quienes en la congregación de Corinto tenían en menos a la persona y a la autoridad de Pablo, hacían instigados por falsos apóstoles y acusaban a Pablo de extralimitarse en su rigor, como si quisiera imponerse donde no le llamaban. Vea cómo señala, si es tan amable, amados hermanos. Por favor. El versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, que fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y una vez más, quiero indicarles, amados hermanos, que a esto contesta Pablo, que quienes así hablan son los que realmente se están extralimitando por tener ambiciones que van más allá de la medida que Dios les ha asignado. Es curioso que Pablo usa el vocablo regla. Este vocablo significa primordialmente la caña con que se medía algo, por ser la caña lo bastante recta como para no dar falsas medidas. De ahí vino a significar las reglas normativas para enderezar las vidas de la gente. El canon de las escrituras significa los libros que han de tenerse por genuinamente inspirados por Dios al ajustarse a las normas por las que se diferencian de los apócrifos. ¿Qué canon, qué regla le asignó a Pablo el Dios que a cada uno asigna como porción personal una medida que solo él le corresponde abarcar? Una medida que alcanzaba hasta Corinto. Por lo que el apóstol no se extralimita, pues fuimos, dice, los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Esto es, que tiene a Cristo por tema central y que es predicado por mandato y con la autoridad de Cristo. En consecuencia con este principio, el apóstol Pablo declara su correcto proceder en el campo de la evangelización. Lo que dice nos sirve a todos como norma que debe ser imitada. Al contrario que sus oponentes, él no se comporta ni se alaba desmedidamente, puesto que no se sale de su propia medida a entrar en campo ya trabajado con manos ajenas. Pablo, el apóstol, joturaba en campo virgen, y bien que sudaban en los surcos que había. La iglesia de Corinto había sido engendrada espiritualmente por el apóstol Pablo. Solo él era el padre de ellos. Dentro de esa medida esperaba poder gloriarse y verse engrandecido, siempre de acuerdo con la regla que le habían asignado el Dios de la medida, conforme fuese creciendo la fe de ellos. No se trata pues de un crecimiento en extensión, sino en intensidad, al progresar espiritualmente hasta alcanzar la madurez. Veamos lo que nos señala, amados hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 16. ¿Y qué anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amados hermanos, amadas hermanas, glorificado el nombre de Jesús. Una vez que los fieles de Corintio
hayan alcanzado la madurez necesaria, el apóstol se verá libre para trasladarse a otros lugares donde pueda predicar el Evangelio, pero siempre en terreno virgen, sin entrar en la esfera de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, como si se hubiese desmedido en su propia alabanza. Pablo encamina todas esas alabanzas hacia donde todo apostolado, todo ministerio de las realidades celestiales ha de tener su meta como tiene su fuente. Mas el que se gloríese en el Señor. Y la razón no puede ser más sencilla ni más sensata, porque es el hombre que se recomienda a sí mismo el que queda acreditado sino aquel a quien el Señor recomienda. No es el hombre el que se acredita a sí mismo el que queda acreditado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Entre todas las adulaciones, amados hermanos, amadas hermanas, la adulación es la peor. En lugar de alabarnos o recomendarnos a nosotros mismos, deberíamos procurar ser aprobados por Dios, y su aprobación será nuestra mejor recomendación. Amados hermanos, amadas hermanas, estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de bendición. Pues nos está hablando con toda claridad que debemos de estar haciendo la gran comisión, pero en terrenos vírgenes, en terrenos donde no hayan sido ya sembrados, sino donde vamos nosotros a llevar las buenas nuevas del Evangelio a personas que todavía no han hecho la decisión para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Y yo estoy plenamente convencido de que esta enseñanza, amados hermanos, ha sido de bendición. Por lo tanto, denle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal. Usted dirá, ¿cómo? Sencillo, amados hermanos, provocando que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados y motivados en el dulce nombre de Jesús. Y usted, amado hermano, amada hermana, eventualmente tendrá su recompensa. El amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.